Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estamos acá ya en la cabina con Miluska Cargoyano Flores. Miluska, tú eres secretaria nacional de Juventudes del Partido Popular Cristiano. Queremos darte la bienvenida al programa Todo en Común. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes también. Sí, Miluska, tú has tenido una participación ya en la última campaña electoral. Presidencial. Presidencial y vas para el Congreso. Así es. Por Alianza Popular. Alianza Popular, esta mezcla media rara que hubo entre el PPC y el APRA. Pero sí, bueno. Sí, y ibas con bastante expectativa porque eres la número 10, digamos, sí, ahí así es. en la candidatura. El número de los goleadores, dice. Así es. Y estabas, digamos, parte de la campaña que tú hacías descansaba en dos propuestas realmente muy, muy interesantes porque tenían que ver con mejor la calidad de trabajo, digamos, para los jóvenes, pero también la parte educativa. Cuéntanos un poco sobre este tema de cómo ve la realidad juvenil respecto al trabajo. Es importante cuando uno tiene una propuesta legislativa, sobre todo, o municipal, a lo que quieran aspirar los jóvenes que participan en política, poder ver la realidad. O sea, una persona que ha vivido, el que ha tenido pocos accesos al trabajo o pocos, el tema de educación también es que es tan complicado ahora, sobre todo los jóvenes que acceden a una educación pública, no todos ingresan a una universidad. ¿Qué hace el resto de los jóvenes cuando no tenemos institutos técnicos superiores estatales que no cuenta el país? Creo que era importante ver reflejada desde mi experiencia poder proponer estas dos propuestas legislativas. Tuve 10, de acuerdo también al número que llevaba, pero me enfoqué mucho en el tema de salud, en el tema de educación y en el tema del trabajo. Porque en el tema del trabajo y sobre todo en la transparencia de los contratos CAS. Es importante porque yo he trabajado en una entidad pública, pero también he querido acceder a una entidad pública. Y nos damos con la sorpresa de que todas las plazas que publican, porque son públicas las convocatorias, ya están amarradas. Ya sabes quién va a ingresar, tiene nombre y apellido. Entonces, mi preocupación era que los jóvenes que salían de una universidad, que de verdad quieren acceder a un puesto de trabajo en el Estado, no podía ser realmente factible porque esos puestos están por el primo, el ahijado o el sobrino de alguien. Entonces, mi propuesta era que una entidad externa sea la que haga la convocatoria y la selección, porque es juez y parte la persona que contrata, o la entidad que contrata. Eso más que todo era en el tema del trabajo. Sí, y ahí creo que lo que estás planteando en esta propuesta, que de hecho está ahí todavía vigente y necesaria, es todo un tema de transparencia, ¿no? Así de es. evitar la corrupción, digamos, ahí, ¿no? Sobre todo eso y sobre todo el amiguismo. O sea, el que es mi amigo, mi sobrino, el ahijado, porque le debo un favor a tal persona, ya pues voy a contratar. Y no necesariamente contratan al más capaz, sino al más amigo, Sí, ¿no? y eso es justamente lo que se cuestiona ahora, ¿no? Que no haya, digamos, una meritocracia. Hoy lo vemos, ¿no? En el Estado, clarito, ¿no? Actualmente en todo el personal que trabaja en el Estado, ministerios, municipalidades, lo vemos. Y es por eso que el tema de corrupción, el tema de la poca eficiencia, del buen trato, o sea, son muchas cosas que uno de repente puede ver desde afuera. Sí. Ojalá que algún congresista tome esta iniciativa y la lleve realmente, porque yo no llegué, pero de verdad que esas propuestas serían muy buenas, sobre todo para los jóvenes, que hoy en día hay muchos que no acceden a estos puestos. Y es totalmente vigente aquella inquietud, aquella propuesta que tú que tenías y que está ahí, solamente que no hay la voluntad política para poder llevarlo adelante. Es que de repente van a ganarse muchos enemigos. Ese es el gran problema hoy en día, ¿no? Claro. Cuando uno propone algo, ya tiene que ver el interés de las empresas o el interés del Estado. O sea, no realmente trabajas por el que lo necesita, por el que está afuera, porque el que votó por ti. Pero eso siempre estamos midiendo que nos llevemos bien con todo el mundo, no pelearnos con nadie, ¿no? Que es un grave error, la verdad. Esta situación del empleo en realidad es una cuestión bien dramática para las juventudes, ¿no? Porque mira, la población económicamente activa, más o menos los 8 millones de jóvenes que hay entre 15 y 29 años, aproximadamente 4,5 están en esta PEA, pero de aquellos, digamos, la estadística nos dice que de 10 jóvenes, 8 están en la informalidad.
lo cual significa, digamos, que ahora no hay ninguna protección. Así es. Y por lo tanto tampoco no hay una mirada de desarrollo del país porque los trabajos que se ofrecen a la juventud están más en el área de servicios, ¿no? Así es. Y mira, muy curioso que hoy en día la mayoría de los jóvenes están optando por trabajos independientes, Claro. como los barberos, por ejemplo. Ujú. Nos hemos llenado de barberías y es un negocio propio del joven, Así es. pero el joven es informal. ¿Por qué? Le tiene miedo, uno, a la municipalidad, ¿no? Así Porque es. le piden 1000 requisitos. Hay municipalidades que de verdad le está dando bastante incentivo a estos jóvenes y está facilitando el tema del trámite de licencias, de defensa civil. Pero el otro lado es la SUNAT. Claro. ¿Qué está haciendo el Estado hoy en día para poder formalizar a estos jóvenes? El terror de los microempresarios es la SUNAT. Ah, bien. Porque sabes que los van a absorber, se los van a comer, les van a llenar de tasas de intereses y realmente no es así. Yo propuse también una tasa única para el tema del microempresario, porque existen varias hoy en día. Debería de una vez formalizarse aquella persona que tiene su zapatería, su bodega, aquel joven que ha puesto su bodega en la cochera de su casa, o tiene un taller mecánico, aquellos chicos que hoy en día se ganan la vida cortando el cabello. Ese tipo de microempresarios creo que hay que formalizarlos, pero también dándole la seguridad y la garantía de que no van a irse a la quiebra por formalizarse. Claro, porque ahí esa es una respuesta a un país, a un Estado que no da oportunidades laborales. Entonces, las mismas juventudes están generándose sus propios emprendimientos. Entonces, ¿cómo darle vuelo y darle la garantía para que eso funcione, Y ¿no? mira, es curioso porque todo lo que tiene que ver con el tema de las juventudes, de los jóvenes y sobre todo del empleo, también va de la mano con el tema de la inseguridad ciudadana. Claro. O sea, muchos jóvenes que hoy en día, hoy se buscan la vida poniendo su pequeño negocio, son aquellos jóvenes que estaban en la esquina, de repente drogándose o asaltando. Hoy en día esos jóvenes han encontrado una forma de ganarse la vida dignamente. O sea, Sí. de verdad, con su esfuerzo. Pero ¿qué hace el Estado para garantizar y decirle, oye, vamos a trabajar de la mano de esta forma? Yo Sí. creo que, y lo vengo diciendo hace un tiempo, el problema es que los que hoy nos representan en el Congreso de la República no saben la realidad de aquel joven de la esquina o el que sale del colegio estatal, sale de un colegio estatal, sale y dice, ¿qué hago ahora? Claro, porque ¿A tú ves la qué me representación. dedico? Tú ves que la representación, digamos, parlamentaria es una representación de mucha gente que no tiene calle, pues, ¿no? Que están en Es la que, parte más pero académica, pero Siempre no digo, están en el siempre pálpito, digo, digamos. perfecto, pueden ser profesionales de éxito, jóvenes que tuvieron la suerte de tener una familia que le pudo dar todo. Pero es que ese joven tiene que darse la oportunidad. Si llegó a ser congresista, que yo veo muchos hoy en día, nuevos jóvenes, debería darse la molestia de visitar distritos como San Juan de Miraflores, al que yo pertenezco, y decir cuál es la realidad del joven, Sí. de Lima Norte, de Lima Sur. Miluska, y ahí con lo que tú señalas es también una especie de sacar el estigma, porque tú eres una representante del PPC, de que el PPC es de élites, ¿no? Que el No, PPC es mentira, siempre dice partido de los ricos. y No, además no. de los abogados y, ¿no? Y de los grandes Estoy estudios. camino a ser abogada, ya me falta Claro. muy poquito. Pero no, mira, es mentira que el tema del PPC es un partido de los ricos. Nos lo puso Alan García, curiosamente, ese estigma. Sí. Pero es mentira. Nosotros, el Partido Popular Cristiano, está en cada rincón del país. A pesar de que hoy en día tenemos pequeños conflictos internos, Claro. el tema de la política, el de los partidos políticos está manchado por el tema de la corrupción, que hoy en día lo vemos, pero el PPC tiene representación en cada uno de los distritos, tenemos jóvenes valiosos en cada uno de ellos, muchos de ellos tienen la oportunidad, gracias al PPC y a las entidades que trabajan con nosotros, de llevar cursos en el extranjero, entonces se van capacitando los jóvenes que pertenecen a un partido político, sobre todo que no tienen la posibilidad de hacerlo propiamente, ¿no? Entonces lo hacen a través del partido, tenemos representantes en todo el país. Sí. Hoy en día que soy secretaria nacional de Juventudes, recién hace poco electa, he tenido la oportunidad de conocer jóvenes de provincia que hacen un gran esfuerzo para sacar adelante el partido, sobre todo para hacer política de verdad desde abajo y poder llegar a un puesto público. Yo creo que ahí estos nuevos aires creo que es muy, muy, muy importante que haya la renovación de la política y que personas como tú, Miluska,
puedan tener aportes claros a partir del entendimiento propio con razón, digamos, con razones propias, con experiencia propia, de entender qué está pasando en la juventud. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención mucho a nivel de trabajo es que, mira, las estadísticas dicen que más o menos en el año salen 400.000 jóvenes del colegio. De estos 400.000, 50.000 tienen posibilidad de conseguir empleo y en condiciones de informalidad y casi de explotación. ¿Qué pasa con esos 350.000? Y es ahí donde tú tienes razón cuando dices, ¿no? Estos muchachos están en la posibilidad de caer, digamos, en la tentación del robo, del asalto, de la drogadicción, de la bronca con los padres, porque los padres se botan de la casa y todo ello. Entonces, se genera un conflicto social ahí, ¿no? Así es, y sobre todo cuando el joven no tiene alternativas. O sea, ok, si me dedico a estudiar, quiero ingresar a la universidad, mis padres no tienen los recursos, voy a ingresar a una universidad estatal. ¿Cuántos jóvenes acceden realmente? Ingresan, porque postulan miles, pero para 100 o 200 vacantes en las universidades. ¿Y el resto qué hace? Si las universidades privadas no te dan el acceso. Yo tenía una propuesta interesante que era el tema de créditos universitarios. Universidades grandes las tienen, como el tema de la Católica, o creo que la de Lima también tiene créditos universitarios, los jóvenes estudian, y luego después de acabar la carrera ya la carrera lo paga. Yo creo que debería el Estado incentivar este tipo de y masificar, ¿no? Beca 18, por ejemplo, es un buen programa. Por supuesto. Es un buen programa, pero el problema es, cuando yo estudio el tema de Beca 18, es que los jóvenes, primero, para acceder a Beca de 18, tienes que ser de extrema pobreza. ¿Qué quiere decir extrema pobreza? O sea, que no debes vivir realmente en condiciones que no tengas servicios básicos. Y realmente, y puede ser una persona que sus papás tengan una casa de 2 pisos, pero no tienen para la educación de los hijos, o tienen hijos menores al que tienen que dar una educación y el mayor se queda sin nada. Entonces tenemos que ver la realidad de todos los estándares socioeconómicos que existen en las familias hoy en día en el Perú. No solamente decir, ok, el extremo por eso sí necesita más ayuda. Le estamos dando la posibilidad, pero y aquel joven que no necesariamente califica, porque es una calificación extrema que hacen, ¿qué hacen con aquel joven? Y si no le damos la oportunidad, primero, no le damos la oportunidad de estudiar, no le damos la oportunidad de que consiga un trabajo digno, porque el tema del laboral hoy en día, el tema de las MIPES, por ejemplo, muchas empresas grandes son cascarones y solamente acreditan que trabajan 8 o 9 personas para poder calificar y no pagar los impuestos que y aquel joven que trabaja en esa empresa gana sueldo mínimo, sin ningún beneficio, no tiene seguro social, no tiene gratificaciones, no tiene nada. Y sin límite de tiempo. No tiene horarios, es realmente explotado. Aquellos que ni siquiera acceden al sueldo mínimo. Entonces, ¿qué oportunidad le estamos dando a estos jóvenes si el Estado solamente, ya estamos a punto de acabar la legislatura, esta primera legislatura ordinaria, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cuántas modificaciones ha hecho a la ley laboral? Le ha hecho 8. Y la más importante que han hecho es el tema de recibir recibos electrónicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando si no están viendo realmente al país y en la realidad que necesita? El joven necesita que lo vean desde el punto de vista de él, no necesariamente del que tiene el Congreso de la República, sino bajar y decirle, joven, te vamos a escuchar, hacer foros con estos jóvenes, poder escuchar sus necesidades. Creo que, y también digo una cosa, los congresistas no caen de los árboles. No. Los representantes, el presidente, los alcaldes, los presidentes regionales no caen de los árboles. Los elegimos nosotros mismos. Y hay una dificultad justamente de esta generación de una conciencia ciudadana, ¿no? Que permita que justamente uno chequee exactamente por quién está votando. Sí. Y además, fíjate que tenemos una dificultad más, es que no hay la capacidad de hacer vigilancia, ¿no? Si se vota y se deja los 5 años ahí. Así es, y me quejo los 5 años. Y si no voté por él, no me importa. Los que votaron por él que se proyecten, no, es mentira. Sí. Cuando uno elige, está eligiendo por todos, no solamente por tu bienestar. Sí. Eliges para todo el país. Cuando tú eliges un presidente, estás votando por aquella persona que va a conducir el país para todos. Yo creo que hay aciertos positivos, pero también hay que darle una mirada más a la realidad de lo que viven hoy en día los jóvenes. Sí. En el primer bloque hemos estado conversando sobre esta mirada que se tiene sobre las juventudes y las posibilidades de acceso al trabajo y las condiciones que se presentan para, que de hecho no son tan
tan promisorias, no son tan amables para las juventudes, pero que sin embargo hay propuestas como la de Miluska que están justamente apuntando a mejorar la calidad de vida de las juventudes. Miluska, habíamos tenido una mirada panorámica de la juventud respecto al trabajo y también respecto a su acceso a los estudios. Y de hecho los datos son dramáticos, ¿no? Hay un dato que tengo acá que tiene que ver con los ninis, con los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y son 1.800.000. Sí. Entonces es bastante dramático. ¿Sí? Y eso está un poco en lo que decíamos, que también aporta, abona en este conflicto social, en esta realidad, digamos, que puede generar problemas sociales, ¿no? Sí, ¿qué hacen aquel joven que no tiene la oportunidad de estudiar ni trabajar? Y las malas influencias y las amistades, entonces llevan, no el 100%, pero sí la gran mayoría a delinquir, ¿no? Y nos da este problema de que existe hoy en día de inseguridad ciudadana que vivimos todos los peruanos. Sí, respecto a las actividades más educativas de las juventudes, de hecho, hay mayores oportunidades educativas en comparación a hace 20, 30 años. Es decir, tenemos en el país 142 universidades. La mayoría son particulares. Habría ¿no? que Pero ¿quiénes están certificadas ahora con el tema de la ley quienes universitaria? están acreditadas en el Así SUNEDO. es. Pero, y eso es lo que quería preguntarte, ¿no? Es decir, ¿tú sientes que están en sintonía las propuestas formativas de las universidades con una posibilidad de desarrollo del país? El gran problema es que ya es un negocio. Uh-huh. Ya no lo Y un están gran vi- negocio. Es un gran negocio, por supuesto. Son estas universidades Donde que un cascarones, donde un porque- rector gana más de 1 millón de sí, por soles supuesto. mensuales, ¿no? Pero es que ya no la están viendo como un aporte para la educación de los jóvenes. Ya lo están viendo como algo lucrativo y ahí está el problema. La SUNEDU creo que ha hecho grandes esfuerzos por el tema de la acreditación, de supervisión, pero también una cosa que nos preocupaba cuando estaba el debate, el tema de la ley universitaria, era que no sea un ente realmente independiente, ideológicamente o políticamente hablando. ¿No? Yo creo que debería ser netamente independiente para que vea una mirada realmente objetiva de la evaluación de cada universidad, el tema de la currícula y el tema de muchas cosas. Entonces, hemos tenido problemas en universidades privadas como la Villarreal, que estuvieron de huelga los chicos cerca de 2 meses sin estudiar. Bueno, hasta ahorita Y hay yo como me- 13 y yo- facultades y yo que me no cambian pregunto, sus decanos. Por el tema del decano era Claro. el problema. Y yo decía, ¿y la SUNEDU dónde está? O sea, si ellos tenían que haber resuelto el problema hace meses atrás, ¿por qué esperan que los jóvenes se queden sin tener clases, sin poder resolver un conflicto? Y tampoco no pueden tener los títulos, nada. No, Claro. absolutamente nada, están paralizadas. Entonces aquellos jóvenes se perjudica. Y claro, y dices, oye, el que estudia en una universidad pública como San Marcos, por dar un ejemplo, es que dicen, van a estudiar pues 10 años, una carrera que dura 6 porque más paran en huelga que otra cosa. También hay un fondo que va a las universidades que es el tema para investigaciones que no necesariamente lo ejecutan. Entonces, ¿qué hacen con esos fondos? Los revierten al Estado. Y eso es Cuando es una necesariamente carencia. podrían abrir ese fondo para hacer implementación mobiliaria, o sea, diferentes cosas, hasta en aquellos jóvenes que estudian el tema digital y todo, que tengan mayores implementos, cuando ese fondo es revertido porque no se fomenta la investigación, las universidades no lo hacen, revierten ese fondo, cuando no debería ser. Deberían, yo creo que el Estado decirle, ok, si tienes este fondo para investigación, pero no lo has ejecutado, puedes ejecutarlo para esto y para esto. Cerrarle, porque también el tema de la corrupción es fuerte, cuando es sobre todo tema de dinero y montos grandes. Pero deberían abrir el tema para que las universidades puedan implementarse y cada vez hay facultades que se están cayendo, que no tienen ni siquiera carpetas donde los jóvenes puedan estudiar. Aún siguen con la pizarra antigua de tiza. Entonces, ¿cuándo las universidades públicas van a comenzar a modernizar en infraestructura, para mejorar la calidad y que el joven vaya contento a estudiar las bibliotecas, actualizarlas? ¿Cuántas cosas se podrían hacer? Sí, creo que esa es una carencia de los diferentes gobiernos, ¿no? Respecto a la educación, porque tenemos una dificultad ahí. No hay mucha inversión ni en niños, ni hay mucha inversión en universidad. Hay más, la inversión está en la educación regular, colegios, claro, escuelas, ¿no? Y privadas. Y privadas. Entonces ahí uno se pregunta, ¿y qué país
en desarrollo esperamos, porque las experiencias de países en desarrollo es que el centro ha sido la inversión en educación. Sí, yo tenía una propuesta interesante, Uh-huh. que era, la propuesta de Alianza Popular era crear 10 institutos tecnológicos en Emblemáticos, ¿no? en diferentes regiones. Y mi propuesta era la educación dual. Países grandes como Alemania lo tienen, que es que el joven estudia el 50% en las aulas y el otro 50% en el campo, en una empresa técnica que sea de acuerdo a su rubro. Entonces, ¿qué hace el joven? Que dicen que no todo es la teoría, lo tienes que llevar a la práctica. Y el joven no solamente podía estudiar 50-50, sino que también podía ganar y con ese sueldo poder pagarse el instituto, porque las carreras técnicas es lo que hoy en día está faltando, la mano de obra técnica. Sí, y eso, fíjate, podría resolver este problema de los jóvenes cuando van a buscar un empleo que le dicen, ¿experiencia? Así es. No la tiene. No la tiene, ¿no? Que Piden experiencia. Claro. A mí me ha pasado cuando realmente te dicen, año, ¿y de dónde? Pero si recién estoy terminando, saliendo, ¿de dónde voy a tener experiencia? Y sí, es una propuesta interesante que creo que ojalá lo adopten. De verdad que uno cuando hace una propuesta estudiada, bien sustentada, y si no, yo no llegué al Congreso, espero que algún congresista tome en cuenta estas propuestas. Ya lo han hecho con el tema del polígrafo y estoy contenta. Fue una propuesta del tema de seguridad ciudadana. Ya. Mi propuesta era, Colombia lo tuvo. Entonces yo siempre trato de estudiar un poco los países que han ido disminuyendo el tema de seguridad ciudadana cuando quería una propuesta. Y era que los altos mandos de la policía, de todo, las autoridades, del Poder Judicial, fiscales, todo lo que tenga que ver con el sistema de seguridad judicial, pasen por el polígrafo. ¿Para qué? Uno, para detectar el tema de corrupción. Dos, para el tema de los ascensos también. Porque la corrupción está desde la policía, desde el que te arresta, desde el que te encuentra flagrante, hasta el fiscal o el juez. Entonces era para que todos pasen periódicamente el tema del polígrafo. Es una propuesta interesante y fue... ¿Quién monitoreaba eso? Es que el Estado tiene que tener... especialistas en este tema. ¿Por qué? Porque y Colombia lo tuvo como ejemplo y dio grandes resultados, sobre todo para ascensos, sobre todo para dar baja también. Porque ¿qué hacemos con policías corruptos, con fiscales corruptos, con jueces corruptos? Entonces, periódicamente, o pueden hasta crear una comisión, en la misma comisión de fiscalización del Congreso, qué sé yo. Sí. Podría haber el mecanismo legal, se puede formar, se puede buscar quién es la persona o las personas que se van a dedicar a esto. Pero lo han comenzado a implementar, fue una de las propuestas hoy en día del gobierno que tuvo con estas nuevas, le pidió facultades al Congreso para hacer, y en una de ellas tuvo el tema del polígrafo, me pareció interesante, y yo creo, claro, lo han hecho solamente para el tema mando medio abajo, yo creo que debería ser para todos, y es más, hasta para los congresistas, para los alcaldes, para los presidentes regionales. Y hablando del tema de corrupción también, lo primero que hizo el Congreso para evitar la corrupción en alcaldes y gobiernos regionales es ya no reelección. Esa no es la solución. La solución no es que el alcalde o el presidente regional no se pueda reelegir. Y 4 años es corto para un gobierno municipal. Claro. Regional de repente acaban recién reformulando los proyectos. Exacto, es muy poco. Y el mejor, el premio que le puede dar un alcalde que hizo bien las cosas es la reelección. Y si no, sus mismos vecinos le dirán, no, tú no hiciste bien las cosas, vamos a elegir a otro. Claro. Pero yo creo que tendremos que mirar el tema a largo plazo, sí, y sobre todo con pasos firmes, con pasos concretos. No podemos avanzar y luego retroceder como hoy en día lo está haciendo el gobierno. Sí. Da un paso hacia adelante, pero viene la presión política del Congreso y retrocede. Yo creo que debería ir, y es también un poco de falta de experiencia política a este nuevo gobierno, ¿no? Sí. Hay unas cosas que en tu discurso, Miluska, trato de recoger, que es el problema de la educación, el problema del empleo y de la inseguridad misma ciudadana está asociado, digamos, a que hay mucha gente corrupta que no implementa aquello que se debe hacer. Y ahí lo vinculo con este tema de la educación. Que yo sepa,
en las universidades, en todas las carreras que se presentan, no tienen un curso de ética que podría, digamos, ayudar a Lo que tienen, aquello- algunas facultades lo Sí, tienen. pero Sí. en general, digamos, no aparece. Pero claro, es muy transversal con el tema de tu carrera en Claro. específico, ¿no? No es... Pero debería ser, Es digamos, que en para realidad todos, ¿no? debería empezar desde el colegio. Ajá. O sea, deberíamos empezar desde los más pequeñitos, porque es aquel joven, el que está en inicial, en primaria, que se va formando. Yo creo que han quitado de la currícula estatal de los colegios hoy en día el tema de educación religiosa, el tema de educación cívica, que son cursos que yo llevaba cuando estaba un poquito más chiquita. Pero hoy en día ya no se lleva. Claro. Hoy en día el joven no lleva educación cívica, no lleva educación religiosa. Bueno, independientemente a la De la religión a la que religión, eso. pertenezcan, es la formación que valores, tiene en ¿no? valores, en amor a tu patria, en amor a tus símbolos, en amor a tu país. Aquel niño que bota la basura o que está comiendo algo y lo tira al suelo. Aquel joven no quiere, no quiere a su país porque está ensuciando en donde vive, en donde él habita. Entonces, yo creo que son cosas que empiezan desde muy pequeños en adelante. Aquel joven que ha sido formado en valores, muy difícil es que se corrompa en el camino. Sí, creo que un poco desprendiendo lo que tú dices, el real trabajo de un político, de una política, tiene que estar asociado a pensar en lo demás, ¿no? Así es. Si no es así, no En hay el bien mejor- común, en el mejorar la y está vida. planteado más en el bien propio, ¿no? Sí, así es. El Partido Popular Cristiano, dentro de sus principios doctrinarios, está el bien común. El mejorar la calidad o la calidad de vida de las personas mediante políticas públicas, mediante propuestas legislativas, es mejorar la calidad de las personas o realmente del que lo necesita. Ujú. Miluska, ¿qué viene para ti ahora? De hecho, vas a continuar en la ruta de la línea política, pero en concreto. Sí. Ahora eres secretaria, Soy secretaria nacional de Juventudes Juventudes. del PPC. Estamos trabajando muy arduamente, primero por la formación política, Hay que fortalecer doctrinaria. la democracia interna también, ¿no? Hay que fortalecer sobre todo a los partidos políticos serios como el PPC, que hemos dado y hemos aportado mucho al país desde Luis Bedoya Reyes, que fue para mí el mejor alcalde de Lima, Pero y lo vemos hoy en una día. chiquita ahí, ¿no? Pero no fue tan bueno la alianza con Arapra, ¿no? Bueno, fueron decisiones que se tomaron, tendrá fueron sus decisiones costos, ¿no? que se tomaron, tendrá sus costos políticos, pero son decisiones que se tomaron mirando al país. Ujú. No mirando lo que vayan a decir del PPC, sino mirando al país. Creo que era una Pero podría oportunidad. ser un error político era eso, una, ¿no? era una oportunidad importante para decir que dos grandes partidos políticos se están juntando en bien del país. Creo que el mensaje no se entendió, creo que lo vieron la farándula, por decirlo así, los medios de comunicación no lo vieron de esa forma, la población tampoco tomó el mensaje. No ayudó pero, el baile de Lourdes con Ana. que ala, su abrazo, su gran abrazo. Pero es importante como mensaje para la historia Sí. del país. Que dos grandes partidos, después de haberse peleado tanto y después de haberse dicho de todo en campañas anteriores, se juntaron para unir esfuerzos y sacar adelante. Bueno, no se logró. Nosotros, los que fuimos candidatos al Congreso, tuvimos la gran oportunidad de llevar el mensaje, de poder darnos a conocer, y creo que esta alianza sí hizo mucho bien a los jóvenes que participamos en esa elección. Ujú. Así que el PPC hay para rato. Yo siempre digo, cuando un partido es serio y tiene sus bases doctrinarias bien asentadas, no lo van a destruir ni lo van a tumbar, así quieran hacerlo. Y hoy en día que se ven los temas de corrupción, el PPC no está metido en ningún lado con ningún funcionario, ni porque hemos trabajado en el Estado. Muchas personas colaboramos con diferentes gobiernos locales o regionales y no hemos estado inmersos en ningún tipo de corrupción, y creo que es un mensaje para la población de que el PPC es un partido serio, con buenos cuadros y sobre todo que nos da la oportunidad no solamente de formarnos personalmente, sino de esta formación llevarla a la cancha y poder dar nuestros conocimientos o lo que queremos al país. Vienen unas elecciones el próximo año y el PPC tiene tradición también de haber hecho unos gobiernos interesantes a nivel de municipios. ¿Se manda con todo? Sí, por Ustedes- supuesto. El PPC siempre va a estar en la cancha política, en las elecciones, dando lo mejor y sobre todo poniendo los mejores cuadros, que es lo que tenemos. La población no se ha sabido entender, o de repente nosotros no hemos sabido comunicar nuestro mensaje, pero estamos trabajando en ello y estoy segura que el PPC
tiene mucho que dar para el país, mucho que dar en Lima, y vamos a estar presentes de todas maneras. Desde la Secretaría Nacional de Juventudes, ¿qué vas a alentar, Miluska? Sobre todo a los jóvenes que se formen. Aquel joven que quiere participar en política, no lo haga por un puesto de trabajo o no lo haga por ganar un sueldito o porque, mira, el congresista gana tanto, sino que lo haga realmente mirando y queriendo mejorar la calidad de vida de los peruanos. Sí, creo que hay un reto ahí, ¿no? No hacer de la política algo funcional, sino algo de convicción y de servicio, ¿no? Creo que lo hemos logrado. Creo que hay muchos jóvenes a nivel regional que dan mucho y que sobre todo que creen en un partido serio, porque este no es un partido cascarón que se forma solamente para una elección. Esto es un partido de tradición, es un partido que lleva 52 años de vida institucional y estoy segura que tiene para más. Sí. Y incentivando que los jóvenes participen en política. Así es. Sabemos que la política, entonces, no, pero es sucia, corrupta, mentira. Nosotros somos lo que hacemos de la política, si es buena o mala. Así es. Nosotros los políticos es lo que hacemos de la política. Definitivamente estamos cambiando en eso, estamos incentivando a que los jóvenes participen. Yo inicié a los 13 años. Es un claro ejemplo de que hay jóvenes que sí se pueden interesar desde muy jóvenes Sí. a participar en un partido político serio. No sé si sea el PPC, sea otro, pero que sea un partido político serio y no aquellos que salen solamente para una persona, que no sea caudillista, que sea de formación con bases doctrinarias y una ideología clara. Sí, creo que la idea no es hacer un gobierno, la idea es ser una apuesta por el país. Y El PPC no ha sido gobierno nacional nunca, Así. pero sin embargo ha estado presente en la cogobierno- constituyente. cogobierno con La Acción Popular, ¿no? Constitución tiene muchos aportes del PPC Sí, claro que sí. actualmente, el tema de la dignidad de la persona. Entonces creo que el PPC ha estado siempre en las decisiones más importantes del país y creo que lo va a seguir haciendo. Y espero que mucho más protagónicamente ahora en adelante en las próximas elecciones, pero siempre vamos a estar para aportar para el país. Sí, Miluska, nosotros acá desde el programa alentamos que jóvenes como tú le coloquen, le inyecten otra sangre a la política y que justamente partidos como el PC tengan la oportunidad, porque demostrar también al país una propuesta, como siempre, seria, una propuesta que está justamente buscando afianzar la democracia, ¿no? Y en ese sentido te queremos agradecer, Miluska, Muchas por tu gracias. participación y de hecho habrá otra oportunidad para conversar ya en la campaña que se viene, seguramente tendremos la oportunidad Encantadísima. para conversar. A ver en qué estaré. Sí, seguramente tenemos la oportunidad. Muchas gracias, Miluska. Muchísimas gracias.